Opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la noche con un minuto más, auditorio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de Los Noticieristas. Ya estamos listos en la mesa de análisis, agradeciendo por supuesto que esté en contacto usted con nosotros, tanto a través de las plataformas digitales como a través de la cadena Vive Radio a lo largo y ancho del territorio sinaloense. En nombre del director titular de este espacio, Luis Alberto Díaz, les saludo de nueva cuenta, José Luis Pérez, y hoy, esta noche, está con nosotros Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier Cabrera. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches y muchísimas gracias, amable auditorio, por estar en contacto con nosotros. Y bueno, hoy hay pues varios temas que comentar. Por supuesto que queremos retomar este tema que hace unos minutos estábamos platicando con la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones, sobre la aprehensión de esta mujer, la mamá de la niña que fue localizada semienterrada en la sindicatura de Juan José Ríos el pasado 21 de marzo y que ya agentes de la Fiscalía General, por cierto, la aprendieron en este día. De hecho, pues hace unos minutos fue ejecutada esta orden de aprehensión allá en la ciudad de Guasave, en donde estaba siendo vigilada por las autoridades, y al parecer pues ya fue llevada al penal del municipio de Angostura, donde se encuentra el Centro de Justicia de la región Centro Norte, donde el día de mañana se estará realizando la audiencia. Ya había platicado pues la fiscal que había circunstancias que no pues estaba muy clara, sobre todo el tema de haber encontrado semienterrada a la niña, pues traía como que una circunstancia no muy clara, y fue a partir de ahí donde se hicieron ya las investigaciones y se tomó otro camino, y fue que hallaron pues este tema de que la niña había sido asesinada. Así que bueno, pues tomó un giro muy distinto a lo que se pensaba este tema, Javier. Sí, efectivamente, bueno, pues hay que recordar que lo que ha estado sucediendo, sobre todo en la sindicatura de Juan José Ríos, es algo que alarma y preocupa, y que debía haber preocupado, y que además exhibe pues el olvido en que se tienen a estas personas, a estos trabajadores del campo, porque esto no es la primera vez que ellos vienen a trabajar a la cosecha de la papa. Ellos ya tienen toda una tradición, y gente muy experta en esta materia pues me ha ido relatando cómo empezó hace muchos años este cultivo y cómo venían, en qué condiciones totalmente distintas a como hoy se venían, porque me contaban que hace ya pues varias décadas que uno de los productores de papa era originario, era indígena, y el trato que les daba era mucho mejor, la forma de llevar los trabajadores, cómo los contrataban, los transportaban desde Chihuahua. Es toda una tradición, la mayoría de ellos son tarahumaras, y cómo los traían en otras condiciones. Pero esto se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, y la autoridad de todos los niveles, hay que decirlo, ha sido omisa y ha cerrado los ojos ante estos hechos que, bueno, pues empezaron los escándalos con las defunciones muy sospechosas todavía. Pues se habla de 8, aunque se dice que pudo haber más casos que no han sido todavía documentados. Y en estas circunstancias se presenta el hallazgo del cuerpo de una niña de 4 años de edad, semisepultada en el borde de un tren allá mismo Juan José Ríos. Y bueno, llama la atención porque, bueno, la autoridad inicia la carpeta de investigación. No se sabía quién eran los padres hasta que logran localizarla a la presunta madre, porque todavía no se sabía que era ella, que se decía que estaba semioculta en una casa abandonada. Y bueno, pues la fiscalía empezó a hacer todos los trabajos. No habla casi nada español, no entiende el español, y bueno, pues tuvo que ser enviada a la unidad de protección de víctimas, y bueno, con estudios de ADN se pudo demostrar que efectivamente tenía el parentesco. Y había dicho la misma fiscal que inicialmente pues ellos pensaban que había muerto de neumonía, no más que todavía faltaban algunos estudios más profundos que realizar, por lo cual pues todavía había dudas sobre cuál pudiera haber sido el origen de su muerte. Pues hoy sí nos sorprendió que, bueno, pues la madre parece que ya está confesa admitir que la asfixió a la niña de 4 años y luego la sepultó en forma clandestina, lo cual también es un delito, y se piensa que posiblemente los animales fueron que estuvieron escarbando, la que sacaron a flote parte de su cuerpo y que fue descubierto. Bueno, pues mañana podremos conocer ya en forma más pormenorizada
cómo estuvo la situación una vez que pues, le imputen los delitos y que ella a lo mejor pudiera dar su defensa, de establecer a través de algún intérprete cuál fue la circunstancia que la orilló pues a privar de la vida a su niña de 4 años. Y es lo que bien mencionas, Javier, Milton, hay un agravante que fue el tema del tratamiento que se le dio al cuerpo, porque prácticamente lo desapareció y después pues lo habían enterrado, y nos señalaba la fiscal que por estos delitos pues podría alcanzar incluso pues una pena bastante amplia, hasta de 70 años. Sí, aquí cuenta mucho si esta versión es ya la final, porque pues presumiblemente cuenta mucho los peritos, los trabajos periciales, y cuenta mucho tener esa unidad científica, tenerla pues primero que nada fortalecida con herramienta, bien pagados, porque es el área entre policías y peritos los que de repente se quejan por la precarización del trabajo, pero a la hora de legitimar una investigación o de que el Estado está en vilo por un caso así que duele, son los peritos los que entran y hacen su trabajo. Igual como en su tiempo también, bueno, lo siguen haciendo la unidad especializada antisecuestros. Entonces son científicos de la seguridad que ante una situación los jefes pueden decir, y con la evidencia disponible decir, oye, parece que pasó esto, pero llega el perito, hace su trabajo y dice, oiga, a mí los estudios forenses, me arrojan esta parte. Y sobre esto deducimos que es esta situación. Por eso es muy importante tener una unidad de servicios periciales bien llevada, bien conducida, con gente que conozca la dirección, con científicos que realmente sepan del trabajo, no solamente forense, sino del tema pericial. Y sobre todo bien pagada, pero sobre todo con las herramientas y con los utensilios que necesitas. ¿Para qué? Para que en estos casos salga y obviamente luzca más, legitime el trabajo de procuración de justicia. Entonces, ante esta situación, si es hasta ahorita con la evidencia disponible, esto es, caray, o sea, ve cómo da el giro el caso. ¿Pero por qué? Porque hay científicos haciendo su trabajo. Pero falta ver, no sé si en los estudios hay cuestiones de huellas, hay cuestiones de ciertas que arrojen que así fue, pues. Ya lo explicará la fiscalía, ¿no? Sus voceros o la misma fiscal. Pero en ese mismo tipo de situaciones también hay otros casos donde también se debe de aplicar ese criterio de cientificidad pericial al 100, como es el caso en Mazatlán, pero ese es otro tema. Sí, eso lo platicábamos ahorita fuera del aire. Hay de repente esta circunstancia de utilizar exactamente el tema científico para algo que parecía se había quedado solamente en un tema de una lesión pulmonar, y de ahí, bueno, se fueron desprendiendo cosas cuando piden estos estudios para revisar qué había pasado realmente con la niña, y fue cuando se da cuenta de la asfixia. Y bueno, pues ya la entrevista con la madre, pues ella hace ya la declaración y confirma que sí, así fue el tema, por lo menos así se lo señaló a la fiscalía. Sin embargo, bueno, pues este tema nos da pie también porque hay otros en los que se ha exigido que haya también este tipo de estudios y desgraciadamente no se han realizado, Javier. Es el caso de Mazatlán de la Reina de la Ciruela. Eso me lo que llamó la atención hace unos momentos, porque lo que dijo la fiscal. La argumentación del caso de la jovencita esta que falleció presuntamente en un accidente, que sigue habiendo muchas dudas y muchos cuestionamientos, sobre todo de familiares y amigos y de la sociedad, sobre la forma como murió esta joven, que además pues era buscada y se presumía que pudiera haber sido privada de su libertad, y que al final se dijo que se había ido a un barranco de más de 30 metros. Es que la fiscal dijo que por el tiempo que había pasado, eran 20 horas, por el tiempo que pasó entre la localización y hacer los estudios, era prácticamente poderle hacer algunos estudios para establecer si había evidencias de que fuera un feminicidio, porque la duda ahí quedó. Hoy, bueno, pues hay que recordar que la niña estuvo sepultada más de 2 días, entonces fueron mucho más tiempo.
¿Por qué en este caso sí la niña sí le pudiera hacer estudios mucho más profundos para determinar las verdaderas causas o evidencias que estableciera que sí se trató de un homicidio y que además así fue, presuntamente, hoy sí se realizó? Esa es una de las interrogantes que hay y que meten muchas dudas y muchos cuestionamientos a la autoridad judicial, porque en unos casos sí se puede y en otros casos posiblemente esto no tendrá que explicar algunos peritos en la materia. Pero qué bueno que se haga todo este tipo de trabajos, que hoy pues las investigaciones son mucho más científicas y permiten establecer cuál pudieran ser las verdaderas causas. Porque en un principio incluso hubo voces quien salían en defensa de la madre, porque no sabíamos todavía la circunstancia en que había llevado a la madre a sepultarla en forma clandestina. Muchos pensamos que a lo mejor eran formas de vida y tradiciones de tipo indígena, que pues a lo mejor para ellos en la sierra era lo más normal, que si alguien fallece vas y ni siquiera le notificas a la autoridad, tú vas y la sepultas donde crees más conveniente. Eso es lo que algunos pensábamos en ese sentido, pero hoy estamos viendo que sí se trató de un homicidio y había una intención, hasta el momento que se sabe, de ocultar el cuerpo, y lo cual sí también constituye otro delito. Ahora, lo que no sabemos es si actuó sola. Ese es otro asunto que se tendrá que ventilar, si hay otro tipo de complicidades, si los padres ambos estén involucrados o más personas. Porque la misma fiscal dijo anteriormente que se estaban investigando a familiares de la niña. Habló en plural. Y esto, al final de cuentas, aunque obviamente se tendrá que revisar el móvil, qué fue lo que ocurrió, como bien dices, si hubo cómplices, si hay obviamente pues otro contexto ya distinto a lo que veníamos manejando, pues esto no quita de todos modos la circunstancia bajo la cual se están desarrollando estos jornaleros en esta zona de Guasave, y en la que ya son muchos los casos de menores fallecidos, más allá de que este es un tema que pues en lo particular se tenga que tratar como feminicidio, o lo están tratando así en la fiscalía. Las circunstancias son complicadas. Milton. Bueno, son complicadas porque pudiéramos decir que en la narrativa de la gente, todos, es que así viven, es que viven hacinados, es que viven esto, es que acá, es que son costumbres. Sí, pero si algo tenemos los sinaloenses es esa capacidad de dar, de ver por los demás, que tal vez la hemos ido perdiendo, tal vez. Digo, estoy tratando de hipotetizar que tal vez hemos perdido eso y nos hemos vuelto egoístas. ¿Por qué? Porque hay empresas de agricultores que contratan a esta gente y que logran hacer grandes ganancias gracias al trabajo de esta gente. Y esta gente recibe un salario. ¿El salario es justo o no? Bueno, no sabemos. Es en función de cómo se acuerde entre ellos como trabajadores. Si es justo o no, eso sería cuestión de revisarlo. Pero las condiciones en que estas empresas tienen a la gente, eso es lo lamentable. ¿Por qué? Porque en función de ganar pesos más, o miles de pesos más, o millones de pesos más, no les importa la condición de vida de sus trabajadores. Y dijeras tú, eso es libre albedrío, ahí se la echan. Bueno, ¿qué no somos una ciudadanía o personas que vemos por los demás, nosotros los sinaloenses? Digo, lo estoy preguntando así tal cual. Y el hecho de que no les importe a estos personas, a los dueños de estas cuarterías o de estos del negocio del agro, porque al final del día es negocio, crea esta paradoja de la alimentación. Sí, somos el granero de México, a costilla de que se están muriendo niños, a costilla de que esos grandes capitalistas de la alimentación hacen grandiosas fortunas, a costillas de que sus trabajadores se estén muriendo, y los gobiernos intervienen, pero ante presión, y nomás hacen como que hacen, y buscan que el velo se cubra. ¿Para qué? Para seguir protegiendo este esquema de intereses y este tipo de forma de reproducir la ganancia. ¿A costilla de qué? De niños que se están muriendo. Y ni Estado, ni mercado, o sea, ni los dueños. El Estado hace lo que puede, el gobierno hace lo que puede con lo que va. Pero los dueños ni son regulados, ni son amonestados,
ni con el pétalo de un requerimiento o de una amonestación o de un llamamiento. No. Y se están muriendo niños, ¿no? Si eso no es necropolítica, no es una política de facilitar la muerte a niños y a trabajadores, yo no sé qué sea. Y eso, aquí y en China, se tiene que decir que es inhumano, y preservar ese tipo de acumulación automática de ganancias a costilla de la vida de los demás, eso ya es miseria humana. Y es raro esto porque de repente hemos escuchado por lo menos en los últimos meses, a muchos agricultores que se dedican a ese tipo de agricultura comercial de hortaliza, sobre todo hablando de que están batallando mucho con la mano de obra, porque mucha gente ya en el sur, con el tema de que reciben apoyos y demás cuestiones, ya no quieren salir a trabajar. Y aquí, pues fue por eso que incluso se tuvo que solicitar al Senado de la República la modificación para que pudieran trabajar los menores, ¿no? De hasta 16 años, y que no se pusiera la agricultura como un tema de un trabajo de alto riesgo. Sí. Entonces, pues de repente, pues cuidas o buscas que te llegue mano de obra, pero a lo mejor ya cuando la tienes no cuidas que pues se pueda mantener de una buena manera. ¿Cómo hacer esta parte, Javier? Porque es como a veces, mira, yo sé que no son todos los agricultores, ¿no? Pero sí de repente existe como una incongruencia en algunos de ellos. Mira, todo depende del cultivo y de las zonas de Sinaloa. Habrá que decir que sobre todo del centro hacia el norte se ha cuidado todo esto, y los agricultores son muy cuidadosos ya de tener a sus trabajadores en buen estado, tener kinder, tener escuelas, tener incluso médicos, trabajadoras sociales que están al pendiente, y no contratar mano de obra, porque los norteamericanos lo están verificando a hoy y pretexto quieren para ver cómo nos bloquean con el tema de las hortalizas. Pero en el caso de la zona, de esta franja que entre Guasave y la ciudad y del municipio de Ahome, hay una gran franja de un cultivo de papa, que se estima que pues son más de 400,000 toneladas que se cosechan por año, y se ha vuelto una costumbre, y la autoridad ha sido omisa y se ha hecho de la vista gorda. Estos trabajadores se contratan por día, no vienen contratados por temporada. Entonces, a veces también habrá que decir que entre los productores se están robando la mano de obra, porque efectivamente no hay mano de obra. Y también la construcción, que hay mucha construcción, sobre todo en Culiacán y en el sur del estado, que es Mazatlán, se están llevando esa fuerza laboral, pagando mejores salarios, que bueno para ellos. Entonces aquí ellos trabajan por día, y por día les pagan. Entonces lo que entiendo es que los enganchadores que los traen desde Chihuahua, estos los traen, y diariamente les dicen, en tal campo hay trabajo y les van a pagar por hora, y todos trabajan 8 horas, y más o menos dice que sacan en promedio entre 300 y 400 pesos diario. Hay gente que trabaja los 8 días de la semana, hay gente que trabaja 2-3 días. El problema es que les rentan estas cuarterías, viven hacinados, porque la autoridad ya lo comprobó. Son gente que los contrata, que les cobra por la transportación, que los llevan y los traen a los campos agrícolas, que hay todo un recorrido. Por eso es que hay resistencia a cambiarse en el albergue. El albergue que se rehabilitó, pues ahí sí que prácticamente solo, porque los jornaleros no se quieren ir, porque tienen que caminar mucho para que tomar el camión, y cuando regresen los deje en el lugar más cercano. Parece que ya llegó a un acuerdo, cambiar un poquito las rutas. Ese es el esquema. El problema es que la autoridad nunca nos ha dicho quiénes son los propietarios de esas viviendas, porque son viviendas que en apariencia tienen un frente de una vivienda normal. Lo que rentan son los traspatios, que no se ven hacia la calle, pero que todo el mundo sabe que existe, porque todo el mundo conoce toda esa población flotante que está por 3 o 4 meses, sobre todo en el norte del estado, en condiciones infrahumanas. Hoy se supo porque se empezó a filtrar el número de niños que empezaron a fallecer. Pues hasta ahorita la cifra oficial es que 27 niños han sido hospitalizados, de los cuales 4 continuaban en el hospital. De esos 4 acaba de fallecer hace unos días uno de ellos. Otros 2 que ayer tuvieron que regresarlos al hospital, ya les habían dado tratamiento con las mismas características. La misma fiscal antier acaba de decir que está muy sospechoso tantos casos,
y por las mismas causas. Me dijo, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia y no tenemos evidencia de que pudiera ser otra cosa, pero ya el número de casos sí nos levanta sospecha y eso le queda al sector salud, pero también al sector del trabajo, a la Secretaría de Desarrollo Social, al ayuntamiento. ¿Dónde estaban estos funcionarios que no se daban cuenta de cómo estaban viviendo estos trabajadores? No este año, los años pasados. Este nuevo gobierno ahorita es el responsable. Y los años anteriores, que nadie se dio cuenta y que no se sabe, también habrá que ver las estadísticas si también ya había habido defunciones similares. Y estamos hablando de que hay también otra cuestión que yo creo que desde hace ya, por lo menos lo señalaba el diputado Serapio Vargas, desde hace 2 décadas no se menciona, que es el tema de la seguridad social de los jornaleros, ¿no? Así no como, entra el IMSS en el tema de no los tiene jornaleros. porque ellos trabajan un solo día. O sea, sí, trabajan con patrones diferentes, entonces prácticamente es imposible darles seguridad. No tienen seguridad. En WhatsApp ese es el sistema. Complicado, sí, Milton. Sí, pero hay una lógica de beneficio para el patrón que así sean las reglas. ¿Por qué? Porque no pagan. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, las leyes, si nos vamos a aquellos viejos cuentos de Charles Dickens del siglo XIX, del señor Scrooge y cómo vivían en Inglaterra en esa era industrial, cuando estaba la revolución industrial, cómo vivía hacinada la gente. Y recordemos los cuentos de Navidad y todo eso. Entonces, el señor Scrooge contando el dinero de oro y acá los obreros muriéndose de hambre, pues. Eso retrataba a Charles Dickens. La reina Victoria nunca acusó al señor Scrooge, ¿no? Nunca lo persiguió ni nada por acumulador. Al contrario, pues pagaba impuestos. Le pagaba a ella. Sí. Y la reina Victoria, pues hacía como que le daba a los obreros, pues a los hijos de los obreros. Mientras la gente se enfermaba y se moría de ciertas situaciones. Pero bueno, así es, siglo XIX, siglo XXI, no ha cambiado nada. La lógica de ambición, de acumulación es la misma, ¿no? Y la capacidad del Estado, no hablo del Estado, gobierno del Estado, sí, sino del ente, sí, de unos 20, 25 años para acá, y lo hemos comentado, o sea, no viene con Morena ni nada de eso, o sea, viene una cuestión en donde grandes pensadores y académicos lo han dicho. Veníamos de una posición donde el Estado veía por una biopolítica. ¿Qué es esto? Y lo explicaba muy bien Michel Foucault. Es todas las herramientas del Estado para preservar la vida de los ciudadanos, para que sirvan para el proceso de acumulación de capital. O sea, para que tú seas un buen trabajador, yo tengo que darte la seguridad en tu barrio. Tengo que tener medicamentos en los hospitales. Tengo que tenerte bien para que no te pase nada y tú puedas trabajar, hacer tu trabajo, ganar, consumir. O sea, que el ciclo capitalista sirva. Por eso yo te tengo que mantener sano. Viene el proceso de sobrepoblación, sí, cambio climático y todo. La necropolítica. Ya no es la vida. Ahora es la administración de quién vive y quién muere, ¿no? Digo, esto lo dicen todos los académicos, y de hecho lo explica muy bien un politólogo camerunés, Achille Mbembe, en su texto Necropolítica, tal cual. O sea, los estados africanos o cualquier estado, sobre todo aquí, digo en México, la decisión es quién vive y quién muere. Hay medicamentos en los hospitales, pasan las patrullas seguido por la casa, o sea, hay una administración de la vida, pero a través de eso, o sea, de la muerte, quién vive y quién muere. Entonces, en esta guerra, volvemos a la parte de la guerra del narcotráfico, ¿quiénes han muerto? ¿Policías? ¿Crimen organizado? No, han sido los jóvenes. Si tú haces, ¿cuál es la mayor cifra de mortalidad para jóvenes de 14 a 30 y tantos años? Homicidio. O sea, estamos ante esa situación, ante esa necropolítica. Entonces, las sumas al proceso de producción, en este caso el proceso de alimentario, y la gente está al garete. Entonces, bajo ese libre albedrío de se le echan, son estos, son lo otro, no, o sea, que no somos sinaloenses, que no vemos por los demás, que no somos buenas personas, no, aquí es negocio, y ve cómo están las reglas, tal cual. ¿Sí? ¿Para qué? Para preservar, para hacer más ganancia. Y como la mano de obra es desechable, a mí no me importa si se mueren niños o no. Pareciera que esa es la lógica de los dueños de la tierra y de los que
de los que alimentan al país y a parte del continente. Entonces estamos en esa paradoja de la alimentación donde quienes alimentan, quienes producen el alimento, pues obviamente están a precios caros, pero también con esos temas. Entonces yo quiero ver cuando venga la FDA en las mesas del TEMEC y digan, oh, niños, ¿qué pasó? O sea, se están muriendo niños, está pasando esto. Entonces, los güeros igual van a apretar. ¿Sí? Y les va a salir más caro la negociación. ¿Por qué? Por algunos que se quisieron ahorrar unos pesos, al rato les va a costar en dólares. Ese tipo de... Esos actos de miseria humana, al rato se los van a cobrar en la mesa del TEMEC en dólares. Y ahí sí les va a doler. Y es que en esa balanza de la política pública vemos que de repente los agricultores o los grandes agricultores dicen, es que nos quitaron los programas, sí, con lo cual se apoyaban a los jornaleros, con lo cual se les llevaba escuela, se les llevaba educación, salud, alimentación y demás. Y de repente escuchas al gobierno decir, es que lo único que se provocaba es que muchos campos, muchos agricultores se enriquecían a través de estos programas de llevar construcciones, o sea, hacían grandes construcciones dentro de sus campos, pero prácticamente no servían para los jornaleros. Muchas cosas que se empezaron a dar por un lado y para otro, pero al final de cuentas quienes quedaron en medio, ni para bien ni para mal, son los jornaleros, Javier. Los jornaleros y su familia, ¿no? Y la autoridad, las autoridades son las encargadas de velar que vivan en condiciones humanas. Y lo que se ha encontrado y lo que se ha documentado, y la misma autoridad lo que ha encontrado, pues de ellos mismos te narran. Yo estuve ahí con unos funcionarios y me dijo, oiga, y me empezó a decir lo que veía. No, me dijo, es una cosa que es inadmisible. En una sola vivienda de un 3x3 viven como 40 gentes. Niños, mujeres, hombres, no sabemos si son familiares, ahí cocinan, ahí es todo, defecan afuera de la casa, no hay agua potable, hay un sanitario colectivo y todo el mundo tiene problemas. Y lo más grave, y que a eso no le han querido entrar y han guardado mucho silencio, el problema del alcoholismo y la drogadicción es otro asunto bastante preocupante, no solamente en esa zona, en otras zonas agrícolas del estado es algo que debe preocupar al estado de lo que está sucediendo, el consumo de drogas. No hay que olvidar las tragedias que hace unos meses se dieron aquí en Villajuárez, ¿no? Respecto a con el consumo de drogas. Villajuárez es un caos ahí por los asentamientos. Ese es otro asunto, los que ya se quedaron a vivir en Sinaloa, jornaleros agrícolas que ya se asentaron en forma irregular, pues que carecen de todo y están a expensa de todo. Conclusiones, Milton. Sí, vamos a ver en esta parte donde el gobierno ya del estado está interviniendo, vamos a ver qué tan a fondo entran, lo que dices tú de los albergues, que ya vaya el camión, que los recoja, que estén en condiciones pues salubres, y vamos a ver cómo viene esto, y aparte la Secretaría de Salud también, cómo se aplica ahí, y que los niños que están en el hospital pues logren salir bien, primero Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué amonestación o qué se viene. Al rato, cuando vengan los inspectores de la FDA o algo y revisen, o simple y sencillamente este tipo de situaciones sigan automáticamente, va a haber más tragedias. Dios guarde la hora, ¿no? Pero uno lo dice porque ve la postura mecánica de los dueños, ¿no? De que, sí, no pasó nada, vámonos para adelante. Pues. Pero al rato explota, al rato pasa algo, tiene que venir otra autoridad por encima y decir, hey, así no. Y vienen los costos altos, que es donde les duele. Al final del día, lo que tengan que pagar. Entonces, vamos a ver, gobierno, cómo los mete en cintura, si es que los mete, o qué va a pasar en ese caso. Conclusiones, Javier. Sí, efectivamente, ¿no? Y esperemos que esta gente ver por qué no quieren irse a este albergue, porque pues ya hemos visto cómo se ha divulgado que está dotado de cates, colchonetas, con una cocina, seguridad, agua potable, baños, tiene todos los servicios que ya se había hecho en el sexenio, si mal no recuerdo, de Mario López Valdés, y que nunca se usó. Sino no solamente de hacerlo, algo está sucediendo ahí que no quieren irse los jornaleros. Algo les hace falta. Y ojalá que no se siga pues escudando ni la autoridad ni los campos en
en los usos y costumbres para justificar omisiones. Esa es la justificación que daban, ¿no? Son usos y costumbres. Siempre para justificar omisiones. Así es. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Milton. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al auditorio. Pues ya son las 7 de la noche con 30 minutos. Los dejamos en la cadena Vibra Radio. Agradecemos, por supuesto, que nos haya sintonizado en este día ya jueves. Y lo dejamos con más información. Recuerde usted, punto a las 6 de la mañana, el día de mañana con Luis Alberto Díaz. Tenga usted una excelente noche.